a adentrarnos más en el funcionamiento de los amplificadores operacionales, siendo usados para filtrar pues las frecuencias que no sean de nuestro interés. Cuando nosotros estamos utilizando un amplificador operacional, pues en cualquier circuito que vaya a amplificar solamente señales de corriente alterna, es decir, señales de tipo sinusoidal, vamos a considerar dos cosas. Bueno, tenemos que considerar dos cosas. ¿Cuándo van a ser los voltajes de salida señales pequeñas? O sea, cuando están debajo de un pico, perdón, de un volt pico pico. O cuando son señales grandes que estén por arriba de un volt pico. Si solamente estamos nosotros trabajando con señales pequeñas, bueno, en la salida, claro, las características del amplificador operacional que limitan el funcionamiento de para este tipo de señales van a ser el ruido y la respuesta en frecuencia. Cuando nosotros llegamos a tener o esperamos a la salida señales grandes de corriente alterna, entonces la velocidad de respuesta limitante también va a determinar cuándo el amplificador operacional introducirá distorsión y además va a limitar la respuesta en frecuencia que nosotros tengamos. ¿Sí se entendió esto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Voy a hacer un pequeño nada más esquemita para describir esto. Entonces vamos a tener dos probabilidades. Tenemos señales de CA. Entonces a la salida del amplificador podemos tener grandes y pequeñas. Las grandes son mayores a 1 volt pico y las pequeñas pues son las menores. Si solamente estamos trabajando con las señales pequeñas, como les estoy diciendo, aquello que lo va a limitar van a ser el ruido y la respuesta en frecuencia. Y si son señales grandes, vamos a tener algo que se conoce como velocidad de respuesta limitante. Las corrientes de polarización y de desviación de voltaje van a afectar el comportamiento en corriente directa y por lo común no van a tener que considerarse respecto al comportamiento en corriente alterna. Esto sucede, es decir, el hecho de que no consideremos la corriente de polarización y de desviación de voltaje cuando tengamos nosotros un capacitor de acoplamiento en el circuito para pasar las señales de corriente alterna y con él vamos a bloquear las corrientes y voltajes en corriente directa. Nosotros vamos a poder realizar, bueno, más que poder realizar, vamos a tener que considerar la respuesta en frecuencia del amplificador operacional. Para ello,
tenemos que ver algo que se conoce como compensación interna de frecuencia. Lo voy a escribir para que lo vayan escribiendo ustedes también. Varios tipos de amplificadores operacionales en general están compensados internamente. Esto se lo hace el fabricante porque dentro del amplificador operacional hay un pequeño capacitor que generalmente es de 30 picofaradios. Y este capacitor, que se conoce como capacitor de compensación interna de frecuencia, va a impedir que el amplificador operacional oscile a altas frecuencias. Vamos a irnos a unas de las primeras clases que tuvimos. Vamos por acá. ¿Y dónde estaba? No lo veo, no lo veo. Oigan, no lo veo. Cuando hablamos del, a ver si aquí está. Cuando hablamos de la circuitería interna del amplificador, creo que no estaba aquí, creo que estaban las presentaciones. Vamos a ir a las presentaciones, esperen un momento. Ujú. No me acuerdo si andaba acá, si no para copiarlo. Aquí anda. Si se acuerdan que llegamos a ver esto muy brevemente, dijimos cómo era la circuitería interna del amplificador operacional, que aquí teníamos un amplificador diferencial a la entrada, que este y este transistor nos servían para estabilizar la salida. Y vimos que de entre todas esas cosas, lo que nosotros vamos a tener también es un pequeño capacitor. Este capacitorcito de aquí adentro es el que les estoy mencionando. Recuerden que se llama capacitor o en español de manera adecuada se dice condensador de compensación interna de frecuencia. Y les decía que el amplificador operacional, bueno, que lo que evita es que el amplificador operacional oscile cuando se le están introduciendo altas frecuencias. Las oscilaciones se van a evitar disminuyendo la ganancia del amplificador operacional según va aumentando la frecuencia. Si no sucede esto, habría ganancia y corrimiento de fase para alguna frecuencia alta, de tal modo que la señal de salida pueda retroalimentarse a la entrada y cause oscilaciones. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no vamos disminuyendo la ganancia en la que hemos configurado al amplificador operacional, según vaya aumentando la frecuencia, vamos a tener entonces, o sea, si no sucede esto, una ganancia y un corrimiento de fase. Según vamos a ir aumentando la frecuencia, va a ser suficiente este corrimiento de fase y esta ganancia para que en alguna frecuencia dada que sea alta, la señal de salida pueda retroalimentarse a la entrada y vaya a haber oscilaciones dentro del circuito mismo del amplificador operacional. Para ello se utiliza este capacitor, bueno, condensador de compensación interna de frecuencia. Recuerden que ya vimos algo que se conoce como reactancia de un capacitor y la reactancia va a ir disminuyendo según aumente la frecuencia.
Eso también es muy importante que lo recuerden. Por lo tanto, está pues pensado que la ganancia de voltaje de un amplificador vaya disminuyendo a la décima parte según la frecuencia de la señal de entrada aumente por 10. ¿Qué significa que tengamos un aumento por 10 en la frecuencia? Que vamos a tener disminuciones según vayamos avanzando en términos de décadas. Ya vimos que una década equivale a 5 octavas y eso significa que la frecuencia aumentó 10 veces entre un punto y otro, ¿sí? Los fabricantes nos van a decir a nosotros como consumidores de sus circuitos la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional y cómo ésta se relaciona con la frecuencia de la señal diferencial de entrada. Y esto lo vamos a ver en algo que se conoce como ganancia de voltaje en lazo abierto dependiente o en función, cualquiera de las dos se puede llamar, de frecuencia. También se conoce como respuesta a pequeña señal este tipo de curvas. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Lo único que les estoy diciendo es que va a ir aumentando la ganancia de nuestro capacitor según vaya aumentando la frecuencia. ¿Y esto cómo se va a hacer? Gracias a este pequeño capacitor de aquí. Si no tuviese este pequeño capacitor, el amplificador operacional lo único que haría es, llegado a un punto dado, la frecuencia, perdón, la salida tendría un montón de oscilaciones que ya no se parecería en nada a lo que nosotros necesitamos a la salida. Denme unos segundos y les muestro la imagen para que veamos nosotros cuál es la curva de respuesta en frecuencia. Ah, espérenme porque no carga esto, no sé qué tiene. Oh, ¿por qué no me deja?
¿Por qué no me dejan? A ver, ya me dejó. Perdón, chicos, pero no me dejaba. Y chicas. Esta curva nosotros ya la habíamos empezado a ver de manera muy general. Ahorita que estábamos... Ahorita que hemos estado viendo lo de respuesta en frecuencia. Entonces, en esta imagen que nosotros tenemos aquí, vamos a tener una curva típica para amplificadores operacionales que estén compensados internamente, como el 741. Vemos que a bajas frecuencias, o sea, por debajo de 0.1 Hz, la ganancia en circuito abierto es muy alta, o sea que andamos en el rumbo de los 200,000. Estas ganancias muy bajas pues también aplican cuando estamos en bajas frecuencias, es decir, en corriente directa. Aquí vemos en el punto A de la gráfica, se encuentra la frecuencia de corte, que ya hablamos de ella y equivale al 0.77 veces el valor de la ganancia a frecuencias muy bajas. O sea, la ganancia a frecuencias bajas, este es el punto de la frecuencia de corte. Por lo tanto, la ganancia de voltaje en el punto A es alrededor de 140,000, que es el 70% de esos 200,000 de los que estamos hablando. Seguimos avanzando en nuestra curva y vemos dos puntos que son los C y D. Y aquí podemos ver que la ganancia va a estar decayendo en un factor de 10, porque aquí estamos de 1000 a 100, entonces la ganancia, el decaimiento de la ganancia en este punto es de 10. Y esto va a suceder cuando también estamos avanzando una década, recordando que una década es de un cambio de 1000 en la frecuencia, perdón, de 10 veces en la frecuencia, o sea, de 1000 a 10,000. Entonces, esta es nuestra curva. En el eje vertical a la derecha, perdón, el eje vertical a la derecha, no dije por qué, no sé por qué dije en, el eje vertical que está a la derecha, acá, vamos a ver que es una gráfica de la ganancia de voltaje, pues en decibeles, ya hablamos sobre ellos. Y la ganancia de voltaje va a decrecer 20 decibeles para un incremento en la frecuencia hacia acá de una década. Y de esta manera nosotros vamos a poder entender un poquito mejor por qué la curva en respuesta de la frecuencia, por ejemplo, de A a B, que es este punto de acá, va a describirse como una caída de 20 decibeles, por ejemplo, aquí mismo, de 20 decibeles por década. También ya vimos que existe otra manera de escribir el decaimiento, que es 6 decibeles por octava. ¿Hay alguna duda hasta este punto? No, maestra. No, maestra. Ok, seguros, les creeré. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver también algo que se conoce como ancho de banda con ganancia unitaria. Cuando tenemos un amplificador que lo armamos con un amplificador operacional y resistencias o capacitores, lo que haga falta, la respuesta en frecuencia del amplificador va a depender, pues, obviamente del amplificador operacional. Si solamente estuviésemos utilizando resistencias. La característica, pues digamos, clave del amplificador operacional, en este caso,
se define como la frecuencia a la cual la ganancia del amplificador va a ser igual a la unidad. Esta característica se va a describir, bueno, para esta característica se va a utilizar la letra B, pues como símbolo. Y se conoce a esto como ancho de banda de ganancia unitaria para señales pequeñas. Si se tiene la gráfica de ganancia en lazo abierto del fabricante en función de la frecuencia, tenemos que encontrar dónde está el punto en el que se hace 1, esta ganancia que nosotros vamos a tener. O sea, el símbolo es B. Y esa ancho de banda de ganancia unitaria para señales pequeñas va a corresponder en nuestro caso, en la gráfica que tenemos aquí, a este punto, porque aquí es donde tenemos el 1, hasta acá. Y la frecuencia es de 1 megahertz. Podemos obtener este valor en frecuencia, o sea, hasta dónde llega el ancho de banda con ganancia unitaria, de diferentes formas. En general son 3. La primera es como nosotros lo estamos viendo, pues con la gráfica, que en este caso B es igual a 1 megahertz. También vamos a poderlo obtener en algunas hojas, porque en algunas hojas de características no traen la especificación que se llama ancho de banda de ganancia unitaria o una curva, sino que van a ofrecer una especificación que se llama tiempo de subida de respuesta transitoria. Y esto nosotros lo vamos a utilizar con base en esta especificación que nos están dando de tiempo de crecimiento. ¿Cómo se va a hacer? Cuando no nos los especifican de manera explícita o de manera gráfica, vamos a tener que utilizar esta expresión. Aquí vamos a tener el tiempo de crecimiento. Punto 35. B va a estar dado en hertz y el tiempo de crecimiento va a estar dado en segundos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo porque este sí es un poquito más complicadito de entender. Tenemos un amplificador operacional que sea 741 y tiene un tiempo de crecimiento de 0.35 microsegundos. Hay que obtener el ancho de banda de ganancia unitaria o pequeña señal. Nos está diciendo aquí que es un 741 y que además el tiempo de crecimiento es de 0.35 microsegundos. Y si aquí tenemos 0.35 por 10 a la menos 6, díganme cuánto da esto, por favor. Uno por Chicos, 10 a la... ¿a la qué? me da 1 millón. Y 1 millón es, 1 por 10 a la 6. ajá, pero eso es un mega, ¿no? Ajá. Recuerden que las unidades de esta está en hertz. Entonces, vemos aquí, pues que seguimos trabajando en el mismo ejemplo. Es de 1 megahertz. La ganancia de voltaje en lazo abierto para el amplificador operacional de esta gráfica, ya dijimos que es de 1 mega.
Sí. Sí, maestra. ¿Hay alguna duda hasta acá? No al parecer. Bueno, otro factor que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, todos estos factores, ¿por qué necesitamos considerarlos en los amplificadores operacionales? Porque nos van a limitar la frecuencia, lo cual significa que debemos de considerarlos para que el funcionamiento esperado de nuestro amplificador o de nuestro circuito en general sea el adecuado. De entre esas características tenemos nosotros algo que se conoce como tiempo de crecimiento. Vamos a suponer que tenemos un voltaje de entrada de un amplificador de ganancia unitaria y que este voltaje va a cambiar de manera muy rápida siguiendo la forma pues de un pulso o de una señal cuadrada, lo que ustedes prefieran para nuestros fines. Imaginen que tenemos esto de aquí. De manera ideal, el voltaje debe de cambiar de 0 volts a 20 milivolts en un tiempo cero. ¿Ok? O sea, porque aquí tenemos que esto pues es instantáneo. Y recuerden, aquí está el tiempo, aquí está el voltaje y si estamos sobre el mismo punto en el tiempo, eso significaría pues que el cambio es inmediato. Sin embargo, en la práctica va a necesitar el circuito de unos cuantos nanosegundos para hacer el cambio. A la ganancia unitaria, la salida debe de cambiar desde 0 a 20 milivolts en los mismos nanosegundos. Sin embargo, pues sabemos que esto estamos hablando de un amplificador operacional de manera ideal. De hecho, es una de las características del amplificador operacional ideal, los cambios instantáneos. No es así. Va a tomar un tiempo para que la señal se propague a través de todos los transistores de nuestro circuito, bueno, del circuito interno del amplificador operacional, y también va a tomar tiempo para que el voltaje de la salida se eleve a su valor final. Este tiempo de crecimiento va a ser definido como el lapso de tiempo, claro, que se va a requerir para que el voltaje de salida se eleve desde el 10 al 90% de su valor final. Para el tiempo de respuesta de un 741 es de 0.35 microsegundos, que es precisamente este que nosotros teníamos acá. Lo que significa que estarían transcurriendo, 0.35 microsegundos para que el voltaje de salida nos cambiara de 2 a 18 milivolts. ¿Sí se entiende esto? Esto significa que nosotros en lugar de tener una curva de esa manera, voy a dibujar otra curva, la voy a estar exagerando, claro. Vamos a tener las estas tan así como dramáticamente inclinadas, ¿no? Pero solamente es para referencia. Esto es nada más para el 741. Aquí hay 0.35 microvolts. Y aquí de 2 milivolts a 18 milivolts. O sea, si les estamos hablando de... Puse microvolts, ¿por qué no me corrigen? Microsegundos. O sea, estamos hablando de un tiempo
chiquitito, para nuestra vista es prácticamente inmediato, pero no es inmediato. Vamos también a tener otra característica que es el efecto de la ganancia en lazo abierto sobre la ganancia en lazo cerrado en un amplificador que esté trabajando en corriente directa. Esto significa que necesitamos nosotros conocer cómo la ganancia en lazo abierto va a afectar la ganancia real en lazo cerrado. Primero debemos definir la ganancia ideal en lazo cerrado de un amplificador como la ganancia que va a estar determinada única y exclusivamente por las resistencias externas. Entonces, voy a escribir acá. Esto significa, en pocas palabras, que en la ganancia ideal no se involucra el amplificador operacional. La ganancia del amplificador operacional no es partícipe. Sin embargo, siempre va a haber un sin embargo, claro que sí. El lazo cerrado real de un amplificador va a determinarse, claro que sí, por las resistencias externas, pero también por la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional. La ganancia real en lazo cerrado de un amplificador no inversor la vamos nosotros a encontrar de esta manera. La voy a escribir aquí. Es ganancia real y en particular para un amplificador no inversor va a tener esta forma, o sea, su ecuación. Esta va a ser la ganancia ideal, perdón, la ganancia real. Y vemos que aquí es donde se involucra la ganancia dada por el amplificador operacional. Vamos a ver que aquí RF más.
Si la ganancia en lazo abierto es muy grande, el denominador de nuestra ecuación se aproxima a la unidad. Eso significa que la ganancia del amplificador no depende de la de lazo abierto. ¿Sí se entiende esta parte? Esto último que les estoy diciendo. No muy bien, maestra. ¿Podría explicarlo nuevamente, por favor? Claro que sí. Cuando nosotros tenemos un valor constante, o no, este es nuestro valor constante, y se hace muy grande, este digamos que tiende a infinito. Uy, ¿por qué se hace chiquito? Digamos que este tiende a infinito. Si este tiende a infinito, esta operación de aquí, ¿hacia dónde va? ¿Hacia cero? Exactamente. Eso significa que el denominador de nuestra ecuación va a tender a cero. Y si tiende a cero, no es que dividamos entre cero, sino que esto pues lo podemos ignorar, siempre y cuando este sea muy grande. Y este de aquí va a ser el único que nos quede. A ver, vamos otra vez, porque no puedo imaginar sus caras. Vamos a ir otra vez para atrás. Este es muy grande. Eso significa que este va a hacerse, este de aquí, le voy a poner colorcitos. Este tiende a infinito. Si ese tiende a infinito, vamos a verlo. Esto de acá nos va a tender a cero. Estamos de acuerdo. Porque algo constante entre algo muy grande se hace cero y este cero está multiplicando a esto de aquí y por eso pues está haciendo cero. Entonces tenemos esta suma de acá, este 1 más 0. Si dividimos lo que sea entre 1, nada más nos va a sobrevivir esto de acá arriba. Y si solo nos sobrevive esto de acá arriba, lo que nosotros estamos teniendo es la ganancia en lazo cerrado ideal para amplificadores, bueno, la ganancia en lazo cerrado para amplificador no inversor. Recuerden que para el amplificador no inversor su ecuación es 1 más RF entre RI, que es exactamente igual a RF más RI entre RI, que es precisamente eso que nosotros tenemos aquí, que tenemos de este lado. Si este no fuese suficientemente grande, si fuese pues pequeño, pues si no tendiera a infinito, entonces ya tendríamos como ganancia en lazo cerrado sí, ganancia en lazo cerrado, toda esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Porque este no es lo suficientemente grande. Entre más grande sea la ganancia en lazo abierto, aquí vamos a tener 1 más 0 y cualquier cosa que dividamos entre 1, pues nada más va a ser el denominador, perdón, el numerador. Por lo tanto, nada más nos quedaríamos con esto. No sé si quedó un poquito más claro. ¿Se entendió un poquito mejor o no? Sí, maestra, ya la entendí. Chicos, chicas, entonces, en resumidas cuentas, la ganancia en lazo abierto debe de ser muy grande. La ganancia en lazo abierto debe ser muy grande para que ya podamos funcionar con las ecuaciones que nosotros hemos estado trabajando desde el bloque
pasado cuando vimos los amplificadores. Lo mismo sucede para el amplificador inversor. Son las únicas que les puedo preguntar y las únicas que les voy a dar. La ganancia en lazo cerrado real de un amplificador inversor va a ser igual a menos R. No, no es cierto, aquí no va RF, aquí va R. Donde recordemos que menos RF entre RI era nuestra ganancia en el lazo cerrado ideal. Claro, para amplificadores inversores. Lo mismo sucede. Si esta es lo suficientemente grande, este se va a hacer 0. Vamos a tener 1 más 0. Claro que solamente vamos a tener aquí el 1. Y nos quedaríamos solamente con la parte del numerador. Vamos a hacer un ejemplo en este mismo, pues con estas mismas ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obtener la ganancia real de un amplificador no inversor, chéquense bien cuál es, de corriente directa, como el que siempre hemos utilizado. Si la ganancia en lazo cerrado ideal, voy a poner aquí ejemplo. Lo primero que sabemos es que es un amplificador no inversor. Con una ganancia en lazo cerrado ideal de 100. Y vamos a considerar la ganancia en lazo abierto para 10,000, para 1000, para 100, CD para 10 y para 1. En un amplificador no inversor, tenemos que RF más RI sobre RI. Dijimos que este tiene que ser, perdón, aquí le puse 1000, pero no. Bien. Tiene que ser igual a 100, o sea, nuestra ganancia ideal. Vamos a utilizar la ecuación que ya vimos, o sea, esta. La voy a copiar para ponerla acá. Oh, ya se trabó esto otra vez. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando. Que dijimos es ACL real.
Le voy a poner R de real. Y esa es la que vamos nosotros a utilizar. Vamos a hacer la primera. Ya hasta me descargué una calculadora por acá para que podamos ir haciendo las operaciones. Perdónenme por ser pobre. A ver, miren. Vamos a ocupar esta. ¿Qué pasó, Johnny? Profesora, tengo que salir, dejaré la clase grabando, profa, y después la reviso. Ok. Gracias. Grabaron. Extraño cuando solamente tenían que pedir sus apuntes. A ver, ahí se ve. Vamos a ver la ecuación. Vamos a aprovechar que esta cosa puede hacer esto. Aquí está. Entonces, esta es nuestra ecuación y nos está diciendo que la ganancia es de 100, ajá, y que vamos a considerar diferentes ganancias en lazo abierto. Vamos a ver para allá. 100 y abajo es 1 más 1 entre, en este caso, vamos a empezar con la de 10,000 por, dijimos, 100. Para el inciso A, vamos a tener 99.0099 y así nos vamos. Recuerden que nosotros esperamos que la ganancia ideal sea de 100. Vamos a ver el de 100, el de 1000. .90 y así nos vamos 90, 90, 90. Para C nos dijo que es de 100. Para D con 10. Y si nada más fuese de 1, aquí con su rayita que se empieza a repetir. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo aquí? Es decir, estamos viendo cómo afecta el tener ganancias en lazo cerrado, en lazo abierto, perdón, muy pequeñas. Podemos ver cómo va disminuyendo, pues, la ganancia que vamos a tener al final, la real. O sea, pasamos de tener 99% a 90, luego de ahí bajamos hasta 50.
sí es muy importante el considerar precisamente este tipo de ganancias y no, pues no creer que no intervienen. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, maestra. ¿Seguros? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguras? Si ya no tienen dudas, entonces creo que es momento de que veamos. ¿Hay algunas otras consideraciones? Claro que sí. No las vamos a ver porque se derivan prácticamente de lo mismo que ya estamos viendo ahorita. Entonces, pues no tiene, bueno, no, se intuyen ya teniendo las bases que ustedes están teniendo. Por ejemplo, el que tengamos un ancho de banda para pequeña señal y que vayamos a estar operando en los límites de alta, o sea, que haya unos límites de alta y baja frecuencia, pues eso ya lo vimos, como en cualquier otro circuito de este tipo, como estos. Lo mismo va a suceder con el amplificador operacional. Y eso pues ya lo consideramos. Va a haber, por consiguiente, un ancho de banda para amplificadores inversores y no inversores, claro que sí, porque nos estamos basando pues en un circuito que tiene límites en su operación. Va a haber un cambio también en la velocidad de respuesta. Bueno, no un cambio, sino vamos a tener que considerar también la velocidad de respuesta, pero eso es prácticamente lo que ya vimos. Recuerden que, bueno, no recuerden, la velocidad de respuesta en inglés, en sus hojas de datos, ustedes la van a encontrar como slew rate, que es la velocidad a la que se va a estar moviendo, bueno, va a estar como, digamos, reaccionando el amplificador operacional, o sea, qué tan rápido va a estar respondiendo, es decir, qué tan rápido va a estar cambiando su voltaje de salida. Si tenemos un amplificador operacional de propósito general como el 741, la máxima velocidad de respuesta va a estar en el orden de 0.5 volts por microsegundo. Esto significa que el voltaje de salida puede cambiar un máximo de 0.5 volts en un microsegundo y que esto depende pues de muchos factores como la ganancia del amplificador, los capacitores compensadores, inclusive si el voltaje de salida positivo o negativo se está haciendo más positivo o más negativo. Y el peor caso, o sea, la velocidad de respuesta más lenta va a ocurrir para la ganancia unitaria, que es, pues ya sabemos, la que está hasta acá, hasta acá. Entonces, pues nada más es la velocidad a la que se va a estar moviendo el cambio que va a haber. Bueno, sí les voy a dar la ecuación de esa, porque esa sí no es como que se intuya o como que se entienda nada más. La velocidad de respuesta, que es LSR, voy a escribir aquí velocidad de respuesta. Lo voy a poner así como delta en el voltaje de salida, es decir, el cambio en el voltaje de salida entre el tiempo.
Para llegar a la ecuación debemos de considerar que ya sea el de adentro o por fuera del amplificador operacional, va a haber al menos un capacitor que se necesite para evitar oscilación. Cuando está adentro o cuando esté afuera va a depender del tipo de amplificador. Hay algunos que les digo no trae para compensar adentro, entonces el mismo fabricante nos va a indicar que se tiene que colocar y de qué valor o bajo qué características seleccionar el valor. Conectado a este capacitor va a estar una porción de la circuitería interna del amplificador operacional que obviamente va a estar limitada a una corriente máxima. Esto es por el diseño mismo del amplificador operacional. La relación, es decir, el cociente entre la corriente máxima y la capacidad del condensador va a ser la velocidad de respuesta. Si un 741 nos va a suministrar un máximo de 15 microamperes, al capacitor de compensación, que ya vimos que es de 30 picofaradios, vamos nosotros a tener pues, la relación, esta que vemos aquí, que es la corriente máxima por la capacitancia del inductor. Y si dijimos que nos está dando más o menos 15 microamperes, un 741, y ya vimos que el capacitor es de 30 picofaradios, que es lo que dijimos hace rato. Si tenemos, para poder obtener una velocidad de respuesta mayor, va a requerirse que el amplificador operacional sea que tenga una corriente máxima más alta o un compensador, o sea, un capacitor compensador más pequeño. Hay un amplificador operacional, el AD518, que como ese tiene una corriente máxima de 400 microamperes y el capacitor es de 50 picofaradios, que aunque el capacitor es un poquito más grande, la corriente sí es considerablemente más grande y la velocidad de respuesta va a ser de 80 volts por microsegundo. O sea, tiene una velocidad de respuesta altísima. Y eso pues para que lo tomen en cuenta. ¿Hay alguna otra duda hasta acá, chicos y chicas? No, maestra. Otra cosa que se debe de tomar en cuenta es que vamos a tener ruido en el voltaje de salida. Ya sabemos que las señales eléctricas indeseables van a estar presentes en el voltaje de salida y que las vamos nosotros a clasificar como ruido. Va a haber algo que se conoce como deriva y desviaciones de voltaje de polarización que van a considerarse como ruido de frecuencia baja. Si vemos el voltaje de salida de un amplificador operacional con un osciloscopio suficientemente sensible, vamos a tener en la pantalla voltajes aleatorios de ruido. Y esos voltajes aleatorios de ruido ya sabemos que nosotros lo podemos denominar como estática, como antes las teles, pues, pues ya más o menos viejitas que tenían esos puntitos o que se estaba viendo algo, no sé, en casa de sus papás, o inclusive a lo mejor tienen ustedes todavía una tele de esas, y que de repente empieza a verse toda la pantalla gris y ya luego regresa a la pantalla normal. Eso es la estática. Las frecuencias de estos voltajes de ruido o de estática van a variar desde 0.01 Hz hasta megahertz. Depende completamente. Y el ruido se genera por cualquier material que esté arriba del cero absoluto, o sea, absolutamente cualquier cosa.
va a generarse también por dispositivos eléctricos, los controles, por ejemplo, si estamos en un automóvil, las bujías, el regulador de voltaje, el motor del ventilador, el acondicionador y el generador. Todo eso nos va a producir ruido. Aún cuando se enciendan o apaguen los faros, pues va a haber un cambio repentino en la corriente por el hecho de encenderlos que nos va a generar a su vez ruido. Y todo esto va a ser externo a, pues, al amplificador operacional con el que nosotros estemos trabajando. Bueno, no nosotros, sino el fabricante puede minimizar los efectos del ruido externo teniendo técnicas apropiadas de construcción y selección de ruido, perdón, selección del circuito. En los amplificadores operacionales, si no, imagínense que nosotros no tenemos ruido externo, que no hubiese nada de interferencias, que ni siquiera el sol nos enviara un montón de ondas electromagnéticas ni nada de eso, que no hubiera nada de ruido externo. Aún así, quedaría ruido en el voltaje de salida causado por el mismo amplificador operacional. Este ruido interno del amplificador se va a modelar en forma muy simple como una fuente de voltaje de ruido. La vamos nosotros a esta fuentecita que nos va a servir para modelar ese comportamiento como EN. N de noise, de ruido en inglés. ¿Cómo la vamos a modelar? Ay, no, aquí. No, porque me haces esto, cosa fea. Ah, ya sé. Déjenme, hago el dibujito. Y hasta aquí nos quedamos. Oh, no. Oh, no. Ya. Nuestra capacitor 1. Aquí ya sabemos que tenemos más B. Acá menos B. Ay, aquí me faltó esto. Sí, es cierto.
Y el voltaje de salida nosotros lo podemos llamar como N1 más RF entre RI. Nada más copien esto hasta acá y aquí llegamos. Y ya vamos a discutirlo el día miércoles. Les recuerdo que el miércoles sí vamos a tener clase, nada más por única vez. Las dudas que tengan respecto a sus circuitos, las vemos ya casi al final, por favor. Pero el miércoles sí nos vemos. Ok, maestra. ¿Sí? Por favor. Hasta acá llegamos, chicos. Cópienlo nada más, si no de todos modos se los mando, pero ya saben que se los mando ya casi al final, ya para el examen, ¿eh? Entonces, si pueden hacer de una vez, mejor. Sí, maestra, está bien. Hasta luego. Gracias.